Ahí estaba yo, Teresa, de 72 años, en el funeral de mi querido esposo Roberto, viendo cómo mis hijos Rebeca y Diego recibían la finca de $15 millones, los 6 apartamentos de lujo valorados en 18 millones, los 5 autos deportivos y la fortuna completa de $45 millones. Para mí, la viuda que lo cuidó durante años, me entregaron solo un pequeño sobredoblado. Cuando mi hija Rebeca lo abrió frente a todos, las risas explotaron por toda la sala del funeral. Adentro había únicamente un pasaje de avión a Costa Rica. Confundida y humillada, decidí ir de todas formas. Cuando llegué al aeropuerto de San José, un hombre elegante de traje sostenía un cartel con mi nombre. Lo que me dijo con apenas 7 palabras me dejó completamente sin aliento. Pero permíteme contarte desde el principio cómo llegué a vivir el momento más impactante de mis 72 años de vida. Roberto había estado enfermo durante los últimos 8 años. Un problema del corazón que lo fue debilitando poco a poco, como si la vida se le escapara gota a gota. Yo fui quien lo cuidé día y noche, quien le preparó sus comidas especiales, quien lo ayudó a caminar cuando las piernas ya no le respondían, quien sostuvo su mano durante las noches de angustia. Mientras yo sacrificaba mi salud y mi juventud cuidando al hombre que amaba, mis hijos brillaron por su ausencia. Rebeca vivía su vida de lujos con su esposo Alonso, siempre presumiendo sus vestidos violetas importados y sus joyas costosas. Diego se había mudado lejos con Elvira, quien cada vez que nos visitaba miraba nuestra humilde casa como si fuera contagiosa. Durante esos años de enfermedad de Roberto, trabajé día y noche como costurera para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Mis dedos sangraban de tanto coser, mis ojos se cansaban bajo la luz tenue de la lámpara, pero nunca me quejé. El amor verdadero no se mide en quejas, sino en sacrificios silenciosos. Roberto me decía constantemente que no me preocupara por el futuro, que él había preparado todo para que yo estuviera bien cuidada después de su partida. Teresa, mi amor, me susurraba con su voz débil, confía en mí. Todo estará bien. He pensado en todo. Yo sonreía y asentía, creyendo que se refería a nuestros pequeños ahorros. La noche antes de su muerte, Roberto me tomó las manos con las pocas fuerzas que le quedían. Sus ojos, antes tan brillantes, ahora eran 2 ventanas empañadas por el cansancio. Teresa, me dijo con dificultad, cuando llegue el momento, no juzgues las apariencias. Las cosas más valiosas a veces vienen en los paquetes más pequeños. Recuérdalo siempre. No entendí el significado de sus palabras hasta ese día terrible en el funeral. Mis hijos nunca se interesaron por conocer el estado real de las finanzas de su padre. Durante los últimos años, cuando Roberto ya no podía trabajar, ellos asumían que vivíamos de la pensión y de mis trabajos de costura. Jamás preguntaron si necesitábamos ayuda, jamás ofrecieron apostar para los gastos médicos. Su indiferencia era tan fría como el invierno que se colaba por las ventanas mal selladas de nuestra casita. Recuerdo vívidamente cómo Elvira llegó al hospital la última vez que Roberto estuvo internado. Llevaba un vestido dorado que costaba más que nuestro alquiler de 3 meses. Se quedó exactamente 15 minutos, el tiempo suficiente para tomarse una foto y subirla a sus redes sociales con el mensaje, visitando al abuelo enfermo. Familia es todo. La hipocresía me revolvió el estómago. Después de la lectura del testamento, mientras mis hijos se abrazaban celebrando su nueva fortuna, yo quedé parada ahí como una estatua de sal, sosteniendo ese sobre que parecía burlarse de mí. 45 años de matrimonio, 8 años de cuidados abnegados, y mi recompensa era un pasaje de avión. Las risas de Elvira resonaron como puñales en mis oídos. ¡Qué romántico!, exclamó con sarcasmo. Roberto le regaló unas vacaciones a la abuelita. Hasta el abogado parecía incómodo por la situación, desviando la mirada cuando nuestros ojos se cruzaron. Rebeca se acercó a mí con una sonrisa falsa pintada en sus labios. Mamá, qué detalle tan dulce de papá. Seguramente quería que tuvieras un último viaje antes de... Bueno, ya sabes. Sus palabras estaban cargadas de condescendencia, como si fuera una niña pequeña a quien había que explicarle las cosas con paciencia. Además, añadió Diego mientras revisaba los documentos de los apartamentos, Costa Rica es perfecto para personas de tu edad. Tranquilo, barato, lejos de las complicaciones. La manera en que dijo complicaciones me hizo entender que yo era precisamente eso para ellos, una complicación. ¿Cómo era posible que el hombre que me juró amor eterno me hubiera dejado en tal humillación?
¿Qué significaba ese pasaje a Costa Rica? ¿Acaso era su manera de decirme que me fuera lejos para que sus hijos pudieran disfrutar su herencia sin la molestia de una viuda estorbosa? Pero algo en mi corazón me decía que había más en esta historia de lo que parecía. Esa noche, después del funeral, me quedé sola en nuestra pequeña casa mirando ese maldito pasaje de avión. La fecha de partida era para dentro de 3 días. Costa Rica. Un país que Roberto y yo habíamos mencionado tal vez 2 veces en toda nuestra vida matrimonial. ¿Por qué me mandaba ahí? ¿Qué secreto guardaba mi esposo que ni siquiera yo conocía? Mientras sostenía el boleto entre mis manos temblorosas, recordé la infancia que nunca tuve. Mis padres murieron cuando yo tenía apenas 15 años en un accidente de autobús. Quedé sola en el mundo, sin hermanos, sin familia que me apoyara. Trabajé desde adolescente limpiando casas ajenas, sirviendo en restaurantes, cosiendo hasta altas horas para ganarme cada centavo. Cuando conocí a Roberto a los 25 años, él era un hombre trabajador pero sencillo. Manejaba un pequeño taller de reparación de electrodomésticos. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Él me prometió que algún día me daría todo lo que merecía. Teresa, me decía mientras cenábamos nuestras comidas humildes, un día tendrás todo lo que has soñado. Te lo juro por mi vida. Durante nuestros primeros años de matrimonio, luchamos como cualquier pareja joven. Roberto trabajaba 12 horas diarias reparando televisores, radios, lavadoras. Yo seguía cosiendo para las señoras del barrio. Vivíamos al día, pero nunca nos faltó lo esencial. Tuvimos a Rebeca cuando yo tenía 28 años, y a Diego 3 años después. Como madre, me dediqué completamente a mis hijos. Les cosí sus ropitas a mano, les preparé comidas caseras con los pocos ingredientes que podíamos permitirnos, les enseñé valores que aparentemente olvidaron en cuanto crecieron. Roberto trabajaba tanto que casi no los veía, pero todo lo que ganaba lo invertía en darles educación y oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Rebeca siempre fue ambiciosa. Desde niña soñaba con casas grandes, vestidos elegantes, joyas brillantes. Estudió administración de empresas con becas y préstamos que Roberto y yo pagamos durante años. Cuando se graduó, consiguió un trabajo en una empresa importante y conoció a Alonso, un hombre de familia acomodada que la introdujo en círculos sociales que nosotros no podíamos ni imaginar. Diego, por su parte, era más callado pero igualmente distante. Estudió ingeniería y se mudó a otra ciudad apenas terminó la universidad. Se casó con Elvira, una mujer que desde el primer día me hizo sentir como si fuera un mueble viejo que estorbaba en las reuniones familiares. Con el paso de los años, las visitas de mis hijos se volvieron cada vez más esporádicas. Llegaban para Navidad con regalos costosos que no necesitábamos, pero nunca se quedaban más de 2 horas. Sus conversaciones giraban alrededor de sus trabajos exitosos, sus casas nuevas, sus viajes al extranjero. Roberto y yo éramos solo espectadores silenciosos de sus vidas prósperas. Cuando Roberto comenzó con los problemas del corazón, llamé a Rebeca llorando. «Mamá», me dijo con tono cansado, «papá siempre ha sido dramático con su salud. Seguramente no es nada grave». Pero sí lo era. Las consultas médicas se multiplicaron, los medicamentos se volvieron más caros, y yo tuve que aumentar mis horas de costura para cubrir los gastos que el seguro no pagaba. Diego vivía a 5 horas de distancia, pero en 8 años de enfermedad de su padre, lo visitó exactamente 6 veces. Cada visita duraba menos que la anterior. Elvira se quejaba del olor a medicinas, del ambiente deprimente de nuestra casa, de lo incómoda que era la cama de huéspedes. Preferían quedarse en hoteles cuando venían. Durante esos años difíciles, Roberto comenzó a comportarse de manera extraña. Recibía llamadas telefónicas que tomaba en privado, salía algunas tardes sin explicar a dónde iba, y cuando le preguntaba, me decía que eran asuntos del taller. Pero su taller había cerrado hacía 3 años debido a su enfermedad. También notaba que, a pesar de nuestras dificultades económicas aparentes, Roberto nunca parecía realmente preocupado por el dinero. Cuando yo me angustiaba por pagar una factura médica especialmente cara, él me tranquilizaba con una confianza que no entendía. «Teresa, amor mío», me decía acariciando mi cabello gris, «todo va a estar bien. Confía en mí». Una tarde, aproximadamente 1 año antes de su muerte, encontré a Roberto escribiendo en un cuaderno que guardó rápidamente cuando me vio entrar. «¿Qué escribes?», le pregunté con curiosidad. «Mis memorias»,
Me respondió con una sonrisa misteriosa. Algún día entenderás por qué era tan importante escribir todo. Ahora, sentada en mi sala vacía con ese pasaje en las manos, todos esos recuerdos cobraban un significado diferente. ¿Qué secretos me había ocultado Roberto durante todos estos años? ¿Por qué mis hijos habían recibido una fortuna de $45 millones mientras que yo, su esposa fiel, solo recibía un billete de avión? La humillación del funeral seguía ardiendo en mi pecho como hierro candente. La forma en que Rebeca y Diego habían celebrado su herencia sin mostrar ni una pizca de tristeza por la muerte de su padre me había roto el corazón. La manera despectiva en que Elvira había comentado sobre mi regalo había sido el colmo de la falta de respeto. Pero había algo en las últimas palabras de Roberto que no podía sacarme de la cabeza. Las cosas más valiosas a veces vienen en los paquetes más pequeños. ¿Se refería al pasaje? ¿Había algo más que yo no estaba viendo? Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iría a Costa Rica. No tenía nada que perder. Mis hijos ya habían dejado claro que yo era un estorbo en sus nuevas vidas millonarias. Si Roberto quería que fuera a Costa Rica, iría. Tal vez era su manera de pedirme perdón por dejarme en tal situación de vergüenza. O tal vez había algo más esperándome en ese país desconocido. Los 3 días que siguieron al funeral fueron los más largos de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras burlones de mis hijos y sus cónyuges riéndose de mi herencia. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Rebeca o Diego llamando para disculparse, para explicarme que todo había sido un error, que por supuesto me correspondía una parte de esa fortuna. Pero el teléfono nunca sonó. La mañana del viaje, me levanté a las 5 de la madrugada. No había dormido casi nada. Mi maleta era pequeña y triste, con apenas 3 vestidos gastados, mi rosario, una foto de Roberto y yo en nuestra boda, y los pocos ahorros que me quedaban, apenas $500 que había escondido durante años cosiendo. Era todo lo que tenía en el mundo. Mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, recorrí una última vez nuestra casita. Cada rincón me gritaba los recuerdos de 45 años de matrimonio. La mesa donde desayunábamos todas las mañanas, el sillón donde Roberto se quedaba dormido viendo televisión, la máquina de coser donde había trabajado incansablemente para mantener a flote nuestra familia. En la mesa de noche de Roberto encontré algo que me llamó la atención, un sobre amarillento que no había visto antes. Dentro había una fotografía vieja de Roberto con un hombre que no reconocía, ambos parados frente a unas montañas que parecían tropicales. En la parte de atrás, alguien había escrito, Roberto y Tadeo, Costa Rica, 1978. ¿Quién era Tadeo? ¿Por qué Roberto nunca me había hablado de él? El viaje en avión fue tortuoso. Nunca había salido del país, apenas había tomado 2 vuelos en toda mi vida. Las azafatas me trataban con esa amabilidad profesional que se reserva para los pasajeros de clase económica. Mientras el avión atravesaba las nubes, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué me esperaba en Costa Rica? ¿Era esto algún tipo de cruel broma póstuma de Roberto? Durante las 4 horas de vuelo, no pude evitar pensar en cómo había sido mi vida. 72 años dedicados completamente a otros. A mis padres cuando era niña, a Roberto cuando nos casamos, a mis hijos cuando nacieron, y nuevamente a Roberto durante su enfermedad. Nunca había hecho nada solo para mí. Nunca había viajado por placer, nunca me había comprado algo costoso, nunca había tenido un momento de verdadero descanso. Recordé con amargura cómo Rebeca había llegado al funeral en un auto que costaba más que toda la casa donde Roberto y yo habíamos vivido. Su vestido negro era de diseñador, sus zapatos brillaban como espejos, y el reloj en su muñeca valía probablemente más que todos mis ahorros juntos. Diego no se quedaba atrás. Su traje era impecable, sus gemelos dorados reflejaban la luz, y la forma arrogante en que caminaba me recordaba dolorosamente a su padre cuando era joven y ambicioso. Pero lo que más me dolía era la actitud de Elvira. Durante el funeral, había estado constantemente revisando su teléfono, como si estar ahí fuera una pérdida de tiempo. Cuando el sacerdote hablaba sobre Roberto, ella bostezaba disimuladamente. Y cuando se leyó el testamento, su sonrisa de satisfacción fue tan evidente que hasta los otros asistentes la notaron. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso hacia San José, Costa Rica, anunció la azafata. Mi estómago se contrajo de nervios. A través de la ventanilla del avión, podía ver un paisaje verde y montañoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era hermoso,
pero completamente ajeno a todo lo que había conocido en mi vida. El aeropuerto de San José era pequeño comparado con el de mi ciudad, pero estaba lleno de vida. Palmeras adornaban la entrada, y el aire tenía un aroma tropical que nunca había experimentado. La humedad me golpeó como una bocanada de vapor cuando salí del avión. Mi vestido negro se pegaba a mi cuerpo sudoroso, y mi cabello gris se rizaba por la humedad. Caminé hacia la zona de llegadas arrastrando mi maleta con ruedas que chirriaba con cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Y si esto era una broma cruel? ¿Y si no había nadie esperándome? ¿Qué haría una mujer de 72 años, sola en un país extranjero, con apenas $500 en el bolsillo? Pero entonces lo vi. Un hombre alto, de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris impecable, sostenía un cartel blanco con mi nombre escrito en letras grandes y claras: Teresa Morales. Sus ojos me buscaron entre la multitud hasta que nuestras miradas se cruzaron. Sonrió y caminó hacia mí con pasos decididos. «Señora Teresa Morales», me preguntó con acento costarricense, su voz era cálida y respetuosa. Asentí, todavía sin poder creer que realmente hubiera alguien esperándome. «Mi nombre es Moisés Vargas. Soy abogado. He estado esperándola mucho tiempo, señora. Mucho tiempo». «No entiendo», logré balbucear. Mi voz temblaba tanto de cansancio como de confusión. «Mi esposo murió hace una semana. Yo solo tengo este pasaje que él me dejó. No sé por qué estoy aquí». Moisés sonrió de una manera que me tranquilizó inmediatamente. Sus ojos tenían una calidez paternal que me recordó vagamente a Roberto cuando era joven. «Señora Teresa», me dijo tomando suavemente mi maleta, su esposo Roberto fue un hombre muy sabio y muy previsor. Permítame llevarla a un lugar donde todo será explicado. Me guió hacia una camioneta negra que estaba estacionada justo afuera del aeropuerto. El vehículo era lujoso, con asientos de cuero y aire acondicionado que me alivió inmediatamente del calor tropical. Mientras Moisés conducía por las calles de San José, yo observaba por la ventana un mundo completamente nuevo: vendedores de frutas en cada esquina, casas coloridas colgando de las montañas, y una vegetación tan exuberante que parecía sacada de una postal. «¿Conocía usted bien a mi esposo?», le pregunté tímidamente. Moisés me miró por el espejo retrovisor antes de responder. «Señora Teresa, Roberto Morales fue uno de mis clientes más importantes durante más de 20 años. Un hombre extraordinario. Me habló mucho de usted, siempre con el mayor amor y respeto. Decía que usted era la mujer más noble y sacrificada que había conocido en su vida». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. «Pero yo no entiendo nada», susurré. «Mis hijos recibieron millones de dólares. Yo solo recibí este pasaje. No tiene sentido». «Oh, señora», dijo Moisés con una sonrisa misteriosa, «tiene mucho más sentido del que usted imagina. Roberto planeó esto durante años. Cada detalle, cada decisión, todo fue cuidadosamente pensado. Sus hijos recibieron exactamente lo que merecían. Y usted, mi querida señora, está a punto de recibir exactamente lo que merece». «¿Qué quiere decir?», pregunté. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Moisés detuvo la camioneta frente a un edificio moderno de oficinas en el centro de San José. «Señora Teresa», me dijo volteándose completamente hacia mí, sus ojos brillando con algo que no podía identificar, «permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez Roberto le mencionó el nombre de Tadeo Monteverde?». El nombre me golpeó como un rayo. Tadeo. El hombre de la fotografía que había encontrado esa mañana. «Encontré una foto», murmuré, «de Roberto con alguien llamado Tadeo, pero él nunca me habló de ningún Tadeo». «Tadeo Monteverde era el hermano gemelo de Roberto», dijo Moisés lentamente, dejando que cada palabra se asentara en mi mente como piedras en agua tranquila. «Y usted, señora Teresa, acaba de convertirse en la única heredera del Imperio Monteverde». Las palabras de Moisés resonaron en mi cabeza como campanas en una catedral vacía. «¿Hermano gemelo? ¿Imperio Monteverde?». Mi Roberto, el hombre humilde que reparaba electrodomésticos, ¿tenía un hermano gemelo millonario del que nunca me había hablado? Me quedé sentada en esa camioneta, con la boca abierta, tratando de procesar información que desafiaba todo lo que había creído sobre mi vida durante los últimos 45 años. «Eso es imposible», logré susurrar finalmente. «Roberto nunca me mintió.
Nunca me ocultó nada importante. Él no tenía hermanos. Me lo habría dicho. Moisés bajó del vehículo y me ayudó a salir con una gentileza que me recordó a mi padre. Señora Teresa, sé que esto debe ser abrumador, pero permítame explicarle toda la historia. Roberto sí le mintió, pero no por maldad. Lo hizo para protegerla, para proteger a sus hijos, y para asegurarse de que cuando llegara este momento, usted recibiera exactamente lo que merecía. Me guió hacia el edificio de oficinas. Mis piernas temblaban tanto que casi no podía caminar. El lobby era elegante, con mármoles blancos y plantas tropicales que alcanzaban el techo. La recepcionista nos saludó con una sonrisa profesional y nos dirigió hacia un ascensor que nos llevó al piso 15. Moisés, le dije mientras subíamos, mi esposo vivió conmigo durante 45 años. Durmió a mi lado todas las noches. Compartimos cada comida, cada preocupación, cada alegría. ¿Cómo pudo tener un hermano gemelo sin que yo lo supiera? Porque Roberto Morales y Tadeo Monteverde fueron separados al nacer, explicó Moisés mientras las puertas del ascensor se abrían a un pasillo lujoso. Sus padres biológicos eran muy pobres y no podían mantener a 2 bebés. Roberto fue entregado a una familia trabajadora que le dio su apellido, Morales. Tadeo fue adoptado por una familia adinerada, los Monteverde, que tenían negocios en Costa Rica. Mi cabeza daba vueltas. Llegamos a una oficina impresionante con ventanales que mostraban toda la ciudad de San José. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados y fotografías de Moisés con personas que parecían importantes. Me hizo sentar en una silla de cuero que era más cómoda que cualquier mueble que hubiera tenido en mi casa. Durante años, continuó Moisés sirviendo agua fresca en un vaso de cristal, los hermanos no supieron de la existencia del otro. Roberto creció en la pobreza, trabajando desde niño para ayudar a su familia adoptiva. Tadeo creció en la riqueza, recibiendo la mejor educación y eventualmente heredando un imperio de plantaciones de café que valía cientos de millones de dólares. ¿Cómo se encontraron entonces?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Por casualidad, en 1978, Moisés abrió un expediente grueso que estaba sobre su escritorio. Roberto había viajado a Costa Rica por primera vez en su vida, un viaje de luna de miel tardía que había planeado darle a usted, pero usted estaba embarazada de Rebeca y no pudo viajar. ¿Recuerda eso? Sí lo recordaba. Roberto había insistido en que debía descansar durante el embarazo, y había viajado solo para explorar posibles destinos para futuras vacaciones familiares que nunca llegaron. Estuvo fuera 3 semanas y regresó extrañamente callado y pensativo. Durante ese viaje, continuó Moisés, Roberto conoció a Tadeo en un café de San José. La gente en la calle los confundía constantemente, pensando que eran la misma persona. Eventualmente se dieron cuenta de que eran hermanos gemelos idénticos. Tadeo había estado buscando a su familia biológica durante años. Moisés me mostró una serie de fotografías. En ellas podía ver a Roberto, pero también a un hombre que era exactamente igual a él, vestido con ropa cara y parado frente a plantaciones inmensas de café. Tadeo nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su única familia era Roberto. Cuando se conocieron, Tadeo quiso compartir inmediatamente su fortuna con su hermano gemelo. Pero Roberto se negó, continué yo, adivinando la personalidad de mi esposo. Exactamente, confirmó Moisés con una sonrisa. Roberto era demasiado orgulloso para aceptar caridad, incluso de su propio hermano. Pero Tadeo era muy inteligente. Sabía que Roberto no aceptaría dinero directamente, así que idearon un plan diferente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué tipo de plan? Tadeo comenzó a enviarle dinero a Roberto secretamente, pequeñas cantidades que Roberto podía hacer pasar como ganancias adicionales de su taller. Dinero que Roberto usaba para darles mejor educación a sus hijos, para mejorar poco a poco la vida familiar, pero sin despertar sospechas. Roberto le hacía creer a usted que había tenido buenas temporadas en el negocio. Ahora todo empezaba a tener sentido. Los periodos en que inexplicablemente teníamos un poco más de dinero, cuando Roberto podía pagar colegios privados para los niños o cuando podíamos permitirnos pequeños lujos que nuestro presupuesto no debería haber cubierto. Pero había una condición, agregó Moisés, su tono volviéndose más serio. Tadeo conocía bien el carácter de Roberto.
Sabía que Roberto jamás aceptaría ser mantenido, pero también sabía que Roberto se preocupaba profundamente por su futuro, señora Teresa. Así que hicieron un pacto. ¿Qué tipo de pacto?, pregunté, aunque parte de mí ya comenzaba a sospechar la respuesta. Roberto prometió que cuando llegara el momento de su muerte, permitiría que Tadeo cuidara de usted de la manera que ambos hermanos sabían que usted merecía. Pero también acordaron que esto solo sucedería si sus hijos demostraban ser dignos de la fortuna que Roberto había acumulado gracias a la ayuda secreta de Tadeo. Moisés sacó otro documento del expediente. Durante 8 años, mientras Roberto estuvo enfermo, sus hijos fueron observados discretamente. Se evaluó cómo trataban a sus padres, si ofrecían ayuda durante la enfermedad, si mostraban valores familiares reales o solo interés en una futura herencia. La realidad me golpeó como una bofetada. Mis hijos fallaron la prueba, murmuré. Desafortunadamente, sí, confirmó Moisés con genuina tristeza en su voz. Rebeca y Diego demostraron durante esos 8 años que solo les importaba el dinero. Nunca ofrecieron ayuda real, nunca mostraron compasión genuina, nunca se sacrificaron por ustedes de la manera que usted se sacrificó por ellos durante toda su vida. Pero recibieron $45 millones, protesté. Recibieron propiedades y cuentas que parecían valer $45 millones. Me corrigió Moisés con una sonrisa que ahora entendía era de satisfacción. Pero todas esas propiedades están hipotecadas hasta el límite. Los apartamentos deben impuestos atrasados por años. Los autos son financiados con pagos que vencen en 30 días. Y las cuentas bancarias que recibieron están congeladas debido a investigaciones fiscales que comenzarán la próxima semana. Mi boca se abrió en shock total. ¿Qué significa eso? Significa, mi querida señora Teresa, que en aproximadamente un mes sus hijos descubrirán que su herencia no vale nada. De hecho, las deudas asociadas con esas propiedades los dejarán en bancarrota. Tendrán que vender todo lo que poseen actualmente para saldar las obligaciones que acaban de heredar. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuviera viviendo en una novela dramática en lugar de en mi vida real. ¿Y Roberto sabía esto? Roberto planeó esto. Roberto y Tadeo lo planearon juntos durante más de 20 años, explicó Moisés. Cada propiedad fue adquirida estratégicamente, cada deuda fue cuidadosamente estructurada, cada detalle fue diseñado para parecer una fortuna mientras que en realidad era una trampa financiera perfecta. Pero eso es cruel, susurré, aunque una parte de mí sentía una satisfacción extraña al imaginar las caras de Rebeca y Diego cuando descubrieran la verdad. ¿Es más cruel que abandonar a sus padres durante 8 años de enfermedad? ¿Es más cruel que burlarse de una viuda en el funeral de su esposo? ¿Es más cruel que nunca ofrecer ayuda cuando claramente la necesitaban?, preguntó Moisés, y cada una de sus preguntas me penetró como flechas certeras. Tenía razón. Mis hijos habían sido crueles conmigo durante años. Habían mostrado su verdadero carácter, y Roberto había tomado nota de todo. Ahora, dijo Moisés levantándose de su silla y caminando hacia la ventana, permíteme explicarte qué significa realmente estar aquí, señora Teresa. Permíteme explicarte qué significa ser la única heredera del Imperio Monteverde. Moisés regresó a su escritorio y sacó una carpeta diferente, mucho más gruesa que la anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, como si contuviera secretos demasiado grandes para ser revelados. Señora Teresa, comenzó con voz solemne, lo que voy a mostrarle ahora cambiará su vida para siempre. Tadeo Monteverde murió hace exactamente 6 meses, 3 meses antes que Roberto. ¿Murió?, pregunté con la voz quebrada. Acababa de conocer sobre la existencia de este cuñado que nunca supe que tenía, y ya lo había perdido. Cáncer, explicó Moisés con tristeza genuina. Pero no murió solo. Roberto viajaba secretamente a Costa Rica cada 3 meses durante los últimos 5 años para estar con su hermano. Le decía a usted que iba a consultas médicas especiales en la capital, ¿recuerda? Sí, recordaba. Roberto insistía en que necesitaba ver especialistas para su corazón en la ciudad grande. Siempre regresaba de esos viajes más tranquilo, más en paz. Ahora entendía por qué. Los hermanos pasaron los últimos meses de vida de Tadeo planeando hasta el último detalle de lo que está sucediendo ahora, continuó Moisés mientras esparcía documentos sobre la mesa. Tadeo sabía que no tenía mucho tiempo, y Roberto sabía que su propio corazón también estaba fallando.
Decidieron que era el momento perfecto para ejecutar el plan que habían estado preparando durante décadas. Moisés me mostró el primer documento. Era un testamento escrito en español elegante, con sellos oficiales y firmas notariales. Este es el testamento de Tadeo Monteverde. En él, nombra a Roberto Morales como su único heredero. Y este, dijo mostrándome otro documento, es el testamento secreto de Roberto Morales, escrito aquí en Costa Rica, en el cual te nombra a ti como la única heredera de todo lo que recibió de Tadeo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Pero cómo es posible? El testamento que se leyó en el funeral era diferente. Ese testamento era real, pero solo cubría los bienes que Roberto tenía oficialmente en su país de origen, explicó Moisés con una sonrisa que ahora parecía orgullosa. Los bienes del Imperio Monteverde están registrados aquí, en Costa Rica, bajo leyes completamente diferentes. Sus hijos nunca supieron de la existencia de estas propiedades porque legalmente pertenecían a Tadeo, y ahora te pertenecen a ti. Moisés comenzó a sacar fotografías y documentos uno por uno. La finca principal de Monteverde tiene 1.200 acres en las montañas de Tarrazú, donde se produce el café más fino de Costa Rica. Valoración actual, $42 millones. La foto mostraba una mansión blanca gigantesca rodeada de plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa de playa Emanuel Antonio. Continuó mostrándome otra foto de una villa moderna frente al Océano Pacífico, valorada en $8 millones. 3 niveles, 7 habitaciones, piscina infinita con vista al mar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. No puede ser real, murmuré. Las bodegas de café en San José, siguió Moisés implacablemente, donde se procesa y empaca el café Monteverde que se exporta a todo el mundo. Valoración, $25 millones. Emplean a más de 200 familias costarricenses. Los apartamentos de lujo en el centro de San José. Otra pila de fotos mostraba edificios modernos con vistas espectaculares. 15 unidades, todas rentadas a ejecutivos internacionales. Generan ingresos de $60,000 mensuales. Las inversiones en la Bolsa de Valores de Costa Rica y Estados Unidos. Moisés me mostró estados de cuenta que no podía entender pero que mostraban números con muchos ceros. Actualmente valoradas en $83 millones. Y finalmente, dijo Moisés sacando el último documento con una reverencia casi ceremonial, las cuentas bancarias en 3 bancos diferentes de Costa Rica, Suiza y las Islas Caimán. Total combinado, $142 millones en efectivo. El silencio en la oficina era absoluto. Solo podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido ensordecedor de mi propio corazón. Los números que Moisés había mencionado eran tan grandes que mi cerebro se negaba a procesarlos. $300 millones. 300 millones. Eso significa, balbuceé con voz temblorosa, que soy la mujer más rica de Costa Rica, terminó Moisés con una sonrisa enorme. Y probablemente una de las mujeres más ricas de toda Centroamérica. Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa. Casas que parecían palacios, plantaciones que se extendían hasta el horizonte, estados de cuenta con números que jamás había imaginado que pudieran existir. Todo esto era mío. Todo esto me pertenecía. ¿Pero por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué Roberto nunca me dijo nada? ¿Por qué viví 72 años en la pobreza cuando todo este tiempo él sabía que existía esta fortuna? Moisés se sentó frente a mí, su expresión se volvió más paternal. Porque Roberto te conocía mejor que nadie, Teresa. Sabía que si te hubiera contado sobre Tadeo y el dinero, tú nunca habrías permitido que vivieran modestamente. Habrías insistido en compartir la riqueza con sus hijos inmediatamente. Habrías querido ayudar a todos, dar a todos, sacrificarte por todos, como siempre hiciste. Tenía razón. Si hubiera sabido sobre esa fortuna, habría presionado a Roberto para que la usara para dar a Rebeca y Diego todo lo que quisieran. Habría gastado cada centavo en otros, como había hecho con cada centavo que ganamos durante nuestra vida matrimonial. Roberto quería asegurarse de que sus hijos se convirtieran en personas de valor por sus propios méritos, continuó Moisés. Quería que aprendieran a trabajar, a esforzarse, a valorar las cosas. Pero más que nada, quería asegurarse de que cuando llegara el momento de heredar verdadera riqueza, solo la recibiera alguien que la mereciera.
¿Y él pensaba que yo la merecía?, pregunté, lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. Teresa, dijo Moisés levantándose y caminando hacia una caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro, permíteme mostrarte algo que Roberto escribió para ti. Lo dejó aquí hace 6 meses, justo antes de morir Tadeo. Sacó un sobre amarillento que tenía mi nombre escrito con la letra inconfundible de Roberto. Mis manos temblaban tanto que Moisés tuvo que ayudarme a abrirlo. Adentro había 3 páginas escritas a mano con la letra cuidadosa de mi esposo. Mi querida Teresa, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que estoy muerto y que has llegado a Costa Rica como planeé. Significa que has conocido a Moisés y que ya sabes la verdad sobre Tadeo y sobre mí. Sé que debe ser abrumador, pero necesito que sepas por qué hice todo esto. Mis lágrimas manchaban el papel mientras leía. Durante 45 años, te vi sacrificarte por mí, por nuestros hijos, por todos los que te rodeaban. Nunca pediste nada para ti. Nunca te quejaste cuando no teníamos suficiente dinero. Nunca me reclamaste por no poder darte lujos. Te conformaste con mi amor, y eso me convirtió en el hombre más afortunado del mundo. Cuando conocí a Tadeo y supe de su fortuna, mi primer instinto fue correr a casa y contarte todo. Pero Tadeo me convenció de esperar. Me hizo ver que si nuestros hijos crecían sabiendo que había dinero disponible, nunca aprenderían el valor del trabajo y del sacrificio. Nunca desarrollarían carácter. También me hizo entender que tú nunca habrías aceptado vivir en lujo mientras sabías que había gente necesitada a tu alrededor. Habrías dado todo a otros, como siempre hiciste. Habrías seguido cosiendo hasta sangrar los dedos porque alguien necesitaba que le arreglaras un vestido por $2. Así que decidimos esperar. Decidimos observar. Decidimos ver qué tipo de personas se convertirían nuestros hijos cuando creyeran que no había dinero que los respaldara. Decidimos ver si aprenderían a valorar a sus padres por amor y no por herencia. Teresa, amor mío, duele mi corazón escribir esto, pero nuestros hijos fallaron la prueba. Durante 8 años de mi enfermedad, tuve tiempo para ver su verdadero carácter. Vi cómo te trataban, cómo me trataban, cómo valoraban las cosas materiales más que a su propia familia. Pero tú, mi tesoro, pasaste la prueba con honores. Cada día de sacrificio, cada noche de desvelo cuidándome, cada lágrima que derramaste por mí, cada vez que pusiste mis necesidades antes que las tuyas, me confirmaste que eres la persona más noble que he conocido. Esta fortuna es tuya porque te la mereces. No por ser mi esposa, sino por ser quien eres. Úsala para ser feliz. Úsala para hacer el bien. Úsala para demostrar al mundo lo que una mujer de verdadero valor puede lograr cuando finalmente tiene los recursos que siempre mereció. Con todo mi amor eterno, Roberto. PD, las 7 palabras que Moisés te dirá cuando termines de leer esta carta cambiarán tu vida para siempre. Terminé de leer la carta y miré a Moisés, quien me observaba con una sonrisa expectante. ¿Cuáles son las 7 palabras?, pregunté con voz temblorosa. Moisés se acercó, puso sus manos sobre mis hombros, me miró directamente a los ojos, y con voz clara y firme pronunció las palabras que Roberto había planeado que escuchara: bienvenida a casa, señora Teresa Monteverde Morales. Las 7 palabras de Moisés resonaron en mi alma como campanas de victoria. Bienvenida a casa, señora Teresa Monteverde Morales. Por primera vez en 72 años, alguien me estaba dando la bienvenida a un lugar que era verdaderamente mío. No la casa de mis padres donde fui huésped hasta su muerte, no la casa de Roberto donde fui una esposa servicializadora, no la casa donde mis hijos crecieron para después abandonarme. Esta era mi casa, mi herencia, mi nueva vida. Monteverde Morales, pregunté confundida, secándome las lágrimas que no paraban de correr. Tadeo cambió legalmente su testamento el mes antes de morir, explicó Moisés con ternura. Especificó que cuando usted heredara, también heredaría el apellido Monteverde como símbolo de ser la nueva matriarca de la familia. Usted ahora es oficialmente Teresa Monteverde Morales, heredera única del Imperio Monteverde. Mi nueva identidad. Mi nuevo apellido. Mi nueva vida. Todo era tan abrumador que sentí que necesitaba sentarme antes de desmayarme. Moisés me ayudó a regresar a la silla de cuero, y me sirvió un vaso de agua fresca que bebí como si hubiera estado perdida en el desierto durante días. Sé que esto es mucho para procesar, dijo Moisés gentilmente. Pero hay más cosas que necesitas saber.
Cosas prácticas sobre su nueva vida y sobre lo que está sucediendo en este mismo momento con sus hijos. ¿Qué está pasando con Rebeca y Diego?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber. La carta de Roberto había dejado claro que mis hijos habían mostrado su verdadero carácter, y ahora estaban a punto de enfrentar las consecuencias. Moisés sacó su teléfono y marcó un número. Diego, soy Moisés Vargas, el abogado asociado de Roberto Morales. Necesito hablar contigo sobre algunos documentos urgentes relacionados con tu herencia. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Su oficina?, respondió la voz de Diego, sonando confundida. Pensé que usted era solo el abogado local que leyó el testamento. ¿Qué otros documentos? Ya recibimos todo. Bueno, dijo Moisés con una sonrisa maliciosa, resulta que hay algunas cláusulas adicionales en el testamento que no se leyeron en el funeral. Cláusulas relacionadas con las obligaciones financieras de las propiedades que heredaron. Es bastante urgente. Pude escuchar a Diego respirar pesadamente al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de obligaciones? Papá nunca mencionó obligaciones. Hipotecas, señor Diego. Todas las propiedades que usted y su hermana heredaron están hipotecadas al 100% de su valor. Los pagos vencen en 30 días. También hay impuestos atrasados por aproximadamente $2 millones entre todas las propiedades. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Finalmente, Diego habló con voz temblorosa. Eso no es posible. El tasador dijo que las propiedades valían 45 millones libres de gravamen. Las propiedades sí valen 45 millones, confirmó Moisés, pero deben exactamente 45 millones en hipotecas, más los intereses acumulados y los impuestos atrasados. En realidad, usted y su hermana han heredado aproximadamente $3 millones en deudas. Eso es imposible, gritó Diego. Vamos a demandar. Esto tiene que ser ilegal. Señor Diego, dijo Moisés con calma profesional, todas las hipotecas fueron tomadas legalmente por su padre durante los últimos 5 años. Están completamente documentadas y son perfectamente válidas. Si gusta, puede revisar todos los documentos mañana en mi oficina. Diego colgó el teléfono bruscamente. Moisés y yo nos miramos, y a pesar de la seriedad de la situación, no pude evitar sentir una extraña satisfacción. Era justicia poética ver cómo la codicia de mis hijos finalmente tenía consecuencias. ¿Y qué pasará ahora con ellos?, pregunté. Tendrán que vender todas sus posesiones personales para pagar las deudas que acaban de heredar, explicó Moisés. Sus casas actuales, sus autos, sus inversiones, todo. Probablemente terminarán declarándose en bancarrota personal para escapar de las obligaciones. La ironía era perfecta. Mis hijos, que habían vivido años presumiendo su riqueza y menospreciando mi pobreza, ahora enfrentaban la ruina financiera total. Mientras que yo, la viuda humillada que había recibido solo un pasaje de avión, me había convertido en multimillonaria. Pero yo no quiero que sufran realmente, dije después de un momento de reflexión. Son mis hijos, a pesar de todo. Roberto siempre decía que el verdadero carácter se muestra no cuando tienes poder para vengarte, sino cuando tienes poder para perdonar. Moisés sonrió con aprobación. Roberto predijo que diría exactamente eso. Por eso dejó instrucciones específicas para esta situación. Sacó otro documento del expediente. Si usted decide perdonar a sus hijos y ofrecerles una segunda oportunidad, hay un fondo establecido de $5 millones que puede usar para saldar sus deudas. Pero con condiciones muy específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, deben reconocer públicamente cómo la trataron durante los años de enfermedad de Roberto. Segundo, deben disculparse sinceramente no solo con usted, sino también con todas las personas a quienes trataron mal debido a su arrogancia. Tercero, deben trabajar durante un año completo en trabajos de servicio comunitario, ayudando a familias pobres y enfermos. Las condiciones serán justas pero humillantes para personas tan orgullosas como Rebeca y Diego. ¿Y si aceptan las condiciones? Entonces usted puede decidir incluirlos gradualmente en su nueva vida, pero siempre dejando claro que la riqueza viene con responsabilidades. Que el dinero debe usarse para hacer el bien, no solo para satisfacer deseos personales. Pensé en mis hijos cuando eran pequeños.
Rebeca corriendo hacia mí después del colegio para contarme sobre su día. Diego durmiendo en mis brazos cuando tenía pesadillas. ¿En qué momento se habían convertido en personas tan frías y calculadoras? ¿Había sido mi culpa por no enseñarles mejor? ¿O había sido la falta de adversidad real en sus vidas lo que los había vuelto así? Quiero ofrecerles la segunda oportunidad, decidí finalmente. Pero solo después de que hayan aprendido lo que significa realmente luchar. Solo después de que entiendan el valor del trabajo y del sacrificio. Muy sabia decisión, aprobó Moisés. Ahora, permítame mostrarles su nueva vida. Es hora de que vea sus propiedades. Salimos de la oficina y subimos a la camioneta. Durante el viaje hacia las montañas de Tarrazú, Moisés me explicó más detalles sobre el Imperio Monteverde. Tadeo construyó todo esto durante 40 años, me dijo mientras conducía por carreteras serpenteantes rodeadas de vegetación tropical. Comenzó con una pequeña parcela de café heredada de sus padres adoptivos y la convirtió en la operación cafetera más exitosa de Costa Rica. Empleamos directamente a más de 500 personas, continuó. Pero indirectamente, nuestras operaciones sostienen a más de 2.000 familias costarricenses. Somos el mayor empleador en esta región montañosa. Mientras más escuchaba sobre la responsabilidad que venía con mi nueva riqueza, más entendía por qué Roberto había esperado tanto tiempo para darme esta información. No se trataba solo de dinero. Se trataba de convertirme en líder de una comunidad, en empleadora de cientos de familias, en administradora de un legado que afectaba la vida de miles de personas. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente para manejar todo esto?, pregunté con inseguridad. Soy solo una costurera de 72 años. No sé nada sobre negocios o administración. Teresa, dijo Moisés deteniéndose en un mirador desde donde se podían ver las plantaciones extendiéndose hasta el horizonte, usted administró una familia durante 45 años con recursos limitados. Hizo que cada centavo rindiera al máximo. Crió 2 hijos, cuidó un esposo enfermo, y mantuvo un hogar funcionando con una fracción del dinero que la mayoría de la gente considera necesario. Esas son exactamente las habilidades que se necesitan para administrar un imperio. Sus palabras me dieron confianza. Tenía razón. Toda mi vida había sido sobre administrar recursos escasos, sobre hacer más con menos, sobre cuidar a otros antes que a mí misma. Ahora simplemente tendría más recursos para hacer el bien que siempre había querido hacer. Además, agregó Moisés con una sonrisa, Tadeo dejó un equipo completo de administradores, contadores y expertos en café que han estado manejando las operaciones durante años. Usted no tiene que hacer todo sola. Su trabajo es tomar las decisiones importantes y asegurarse de que todo se maneje con los valores que Roberto sabía que usted poseía. Llegamos finalmente a la entrada de la finca principal. Un portón de hierro forjado se abría a un camino de piedra que conducía a la casa más hermosa que había visto en mi vida. Era una mansión colonial blanca de 2 pisos, con balcones de madera tallada y jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Bienvenida a casa, señora Monteverde, dijo Moisés mientras el portón se cerraba detrás de nosotros. La mansión Monteverde era más impresionante de lo que cualquier fotografía hubiera podido mostrar. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la entrada principal, mis piernas temblaban no solo por la emoción, sino por la pura incredulidad de que esto fuera realmente mío. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores tropicales de colores tan vibrantes que parecían artificiales. Palmeras y árboles de café se mezclaban en una sinfonía verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa tiene 16 habitaciones, explicó Moisés mientras me guiaba hacia la puerta principal de madera tallada, 8 baños completos, 3 cocinas, 2 bibliotecas y una bodega de vinos que Tadeo coleccionó durante 30 años. También hay establos, aunque no tenemos caballos actualmente, y una piscina natural alimentada por un manantial de montaña. Las puertas se abrieron automáticamente, y me encontré en un foyer de mármol con un candelabro de cristal que colgaba del techo de 2 pisos. La escalera curva estaba alfombrada en rojo profundo, y las paredes estaban decoradas con pinturas que parecían pertenecer a un museo. Era la opulencia más absoluta que había visto en mi vida, y ahora era mi hogar. Señora Monteverde, una voz femenina me sobresaltó. Una mujer de aproximadamente 50 años, vestida elegantemente pero con delantal, se acercó con una sonrisa cálida. Mi nombre es Aurelia, soy la administradora de la casa. He estado esperándola durante meses.
¿Esperándome? Pregunté confundida. Don Tadeo nos habló mucho sobre usted, explicó Aurelia con acento costarricense musical. Nos dijo que algún día llegaría la señora más noble que había conocido, y que cuando llegara, nuestra misión sería cuidarla como ella había cuidado a otros toda su vida. Aurelia me guió a través de la casa mientras Moisés revisaba algunos documentos en su teléfono. Cada habitación era más espectacular que la anterior. La sala principal tenía ventanales enormes con vista a las plantaciones de café, muebles de cuero que parecían nunca haber sido usados, y una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pararse adentro. La cocina principal, anunció Aurelia abriendo puertas dobles que revelaron un espacio que era más grande que toda mi casa anterior. Tenía 2 hornos industriales, 2 refrigeradores enormes, y más espacio de preparación que la mayoría de los restaurantes. Tenemos un chef que viene cuando se necesita, pero también está completamente equipada para que usted cocine si lo desea. Yo siempre cociné para Roberto, murmuré, tocando el mármol frío de las encimeras. Me gusta cocinar. Don Tadeo lo sabía, sonrió Aurelia. Por eso insistió en que esta cocina fuera perfecta para alguien que realmente disfrutara preparar comidas con amor. Subimos al segundo piso, donde Aurelia me mostró la habitación principal. Era del tamaño de 3 habitaciones normales combinadas, con una cama king que estaba cubierta con sábanas que parecían seda pura. Las ventanas daban a los jardines traseros, donde una piscina de forma natural se integraba perfectamente con el paisaje montañoso. ¿Y toda esta casa ha estado vacía?, pregunté. Esperándola, confirmó Aurelia. Don Tadeo vivía aquí, pero después de que se enfermó, se mudó a una casita más pequeña en la propiedad para estar más cómodo. Esta casa siempre fue destinada para la familia que él esperaba tener algún día. Para usted. Moisés se reunió con nosotras en la habitación principal. Teresa, hay algo más que necesita ver antes de que discutamos los próximos pasos. Me guió hacia una de las ventanas y señaló hacia una colina cercana donde podía ver una construcción más pequeña. Esa es la casa donde Tadeo vivió sus últimos años. Roberto se quedaba ahí cuando venía de visita. Hay algo especial que dejaron para usted. Caminamos por un sendero serpenteante hasta la casita, que aunque era mucho más pequeña que la mansión principal, seguía siendo más elegante que cualquier lugar donde había vivido. Aurelia abrió la puerta con una llave antigua, y entramos a lo que claramente había sido el santuario personal de 2 hermanos que se amaban profundamente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotos de Roberto y Tadeo juntos durante los últimos 20 años. Fotos de Roberto conmigo en diferentes etapas de nuestro matrimonio, aparentemente tomadas sin que yo me diera cuenta. Fotos de Rebeca y Diego cuando eran niños, antes de que la codicia corrompiera sus corazones. Roberto venía aquí cada 3 meses durante los últimos 5 años, explicó Moisés. Él y Tadeo planeaban juntos, tomaban decisiones sobre las inversiones, y hablaban sobre usted. Tadeo conocía hasta el último detalle de su vida matrimonial porque Roberto le contaba todo. En el centro de la sala había un escritorio antiguo con una carta que tenía mi nombre escrito en una letra que no reconocía. Esta es de Tadeo, dijo Moisés. Su última carta antes de morir. Con manos temblorosas abrí el sobre. La letra era elegante pero frágil, obviamente escrita por alguien muy enfermo. Querida Teresa, comenzaba la carta. Nunca tuve el honor de conocerte en persona, pero siento como si te conociera desde siempre. Roberto me habló de ti durante 20 años con un amor tan profundo que a veces me daba envidia de no haber encontrado nunca a alguien como tú. Sé que debes estar confundida por todo lo que está pasando. Sé que debes estar preguntándote por qué Roberto te ocultó mi existencia durante tanto tiempo. Permíteme explicarte desde la perspectiva de alguien que observó tu matrimonio desde afuera durante 2 décadas. Roberto llegó a mi vida como un regalo del cielo. Durante 40 años había sido el hombre más rico de Costa Rica, pero también el más solitario. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía familia, no tenía amor, no tenía propósito real. Cuando conocí a mi hermano gemelo, me di cuenta de que él tenía todo lo que a mí me faltaba. Una esposa que lo amaba incondicionalmente, hijos que lo respetaban, una vida llena de significado. Roberto me contaba sobre tus sacrificios diarios. Cómo trabajabas hasta sangrar los dedos para ayudar con los gastos médicos. Cómo te levantabas de madrugada para preparar sus medicinas. Cómo nunca te quejaste ni una sola vez durante 8 años de cuidados constantes.
Me contaba estas cosas con lágrimas en los ojos, diciéndome que no merecía tener una esposa tan perfecta. Decidimos no contarte sobre mí porque sabíamos que tu naturaleza generosa habría insistido en compartir inmediatamente la riqueza con todos los que conocías. Habrías querido resolver los problemas de todos en tu vecindario, ayudar a cada familia necesitada, dar a cada iglesia y caridad que te pidiera ayuda. Y aunque esas son cualidades hermosas, queríamos asegurarnos de que primero aprendieras a valorarte a ti misma. Esta fortuna no es un regalo, Teresa. Es un reconocimiento. Es el universo finalmente dándote los recursos que siempre mereciste para hacer el bien que siempre quisiste hacer. Pero ahora puedes hacerlo desde una posición de poder y seguridad, no desde una posición de sacrificio y necesidad. Usa este dinero para ser feliz. Usa esta casa para sentirte valorada. Usa esta influencia para cambiar vidas. Pero sobre todo, úsalo todo para demostrar al mundo lo que una mujer de verdadero carácter puede lograr cuando finalmente tiene los recursos que merece. Nunca te conocí en vida, pero te amo como a la hermana que nunca tuve. Cuida bien del legado que Roberto y yo construimos para ti. Tu hermano en el corazón, Tadeo Monteverde. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Era como si dos hombres que me amaban profundamente hubieran conspirado desde el cielo para darme la vida que siempre debía haber tenido. ¿Y ahora qué?, pregunté a Moisés, quien había estado observando mi reacción con interés paternal. Ahora, dijo con una sonrisa, aprende a vivir como la mujer poderosa que siempre fuiste por dentro. Mañana conocerá a los administradores de las plantaciones, revisará los libros financieros, y comenzará a tomar decisiones sobre el futuro del Imperio Monteverde. Pero hoy, simplemente descanse en su nueva casa y procese el hecho de que su vida acaba de cambiar para siempre. Esa noche, mientras me acostaba en la cama más cómoda que había experimentado en mi vida, mirando por la ventana las luces que iluminaban las plantaciones de café bajo las estrellas tropicales, reflexioné sobre la justicia poética de todo lo que había pasado. Roberto había orquestado la venganza perfecta contra nuestros hijos egoístas, pero también había orquestado la recompensa perfecta para una vida de sacrificio y amor incondicional. Mañana sería mi primer día como Teresa Monteverde Morales, multimillonaria y matriarca de un imperio. Pero más importante, sería mi primer día viviendo para mí misma después de 72 años de vivir para otros. Desperté en mi nueva vida al sonido de pájaros tropicales que nunca había escuchado antes. Por un momento, pensé que estaba soñando. Pero cuando abrí los ojos y vi el techo alto de madera tallada, la realidad me golpeó nuevamente. Yo, Teresa, la costurera humilde de 72 años, era ahora la mujer más rica de Costa Rica. Aurelia había preparado un desayuno que era más abundante que las cenas de Navidad de mi vida anterior. Frutas tropicales frescas, café que sabía como ningún café que hubiera probado jamás, huevos preparados a la perfección, y pan recién horneado que llenaba toda la cocina con su aroma. «Es café de nuestras propias plantaciones», explicó Aurelia con orgullo. Don Tadeo siempre decía que este era el mejor café del mundo. Mientras desayunaba en el comedor principal, con vista a las montañas verdes que ahora me pertenecían, no pude evitar pensar en mis hijos. ¿Ya habrían descubierto la verdad sobre su herencia? ¿Estarían desesperados tratando de encontrar una solución a las deudas que habían heredado? Una parte pequeña de mi corazón sentía pena por ellos, pero una parte más grande sentía que finalmente estaban aprendiendo una lección que necesitaban desde hacía mucho tiempo. «Señora Monteverde», dijo Moisés entrando al comedor a las 9 en punto, «hoy conocerá a las personas que han mantenido funcionando este imperio durante los últimos años. Son personas leales que adoraban a Tadeo y que están ansiosas por conocer a la nueva patrona». Salimos en un jeep hacia las oficinas administrativas, que estaban ubicadas en un edificio moderno en medio de las plantaciones. El viaje me permitió ver la magnitud real de mi nueva propiedad. Hileras e hileras de plantas de café se extendían por las colinas, trabajadores en sombreros de paja recogían los granos rojos maduros, y camiones cargados con la cosecha circulaban por caminos bien mantenidos. «Empleamos a 500 personas directamente», explicó Moisés mientras conducía, «pero durante la temporada de cosecha, ese número sube a casi 800. Muchas de estas familias han trabajado para los Monteverde durante 3 generaciones». En las oficinas me presentaron a Iván Rodríguez, el administrador general, un hombre de 60 años con manos callosas y ojos honestos que había trabajado para Tadeo durante 20 años. «Señora Monteverde», me dijo quitándose el sombrero respetuosamente,
Don Tadeo nos habló mucho de usted. Nos dijo que cuando llegara, tendríamos a la patrona más justa que podríamos desear. También conocí a Elena Vargas, la contadora principal, quien me mostró libros financieros que documentaban ganancias anuales de más de 20 millones de dólares. Las plantaciones son increíblemente rentables, me explicó, pero don Tadeo siempre reinvertía la mayoría de las ganancias en mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los empleados. ¿Los salarios son justos?, pregunté, porque sabía que en muchas plantaciones los trabajadores eran explotados. Don Tadeo pagaba el doble del salario mínimo nacional, respondió Elena con orgullo. También proporcionaba vivienda gratuita, atención médica y educación para los hijos de los trabajadores. Decía que un negocio solo es exitoso si beneficia a todos los que participan en él. Durante el recorrido por las instalaciones, pude ver el cuidado con que todo estaba organizado. Los trabajadores tenían casitas limpias y bien mantenidas, una clínica médica moderna y una escuela pequeña donde los niños de los empleados recibían educación gratuita. Era como un pequeño pueblo próspero en medio de las montañas. Señora Monteverde, me dijo Iván mientras caminábamos por los secadores de café, hay algo que don Tadeo nos pidió que le dijéramos cuando usted llegara. Todos nosotros, los empleados de hace más tiempo, contribuimos para comprarle algo especial. Me guió hacia una oficina donde me esperaba una sorpresa increíble. En la pared había un retrato pintado al óleo de Roberto y Tadeo juntos, basado en las fotografías que había visto el día anterior. Pero lo que me quitó el aliento fue lo que estaba debajo del retrato, una placa de bronce que decía en honor a Teresa Monteverde Morales, la mujer que enseñó a nuestros patrones el verdadero significado del amor y el sacrificio. Todos aquí sabemos la historia, explicó Iván con voz emocionada. Don Tadeo nos contó cómo usted cuidó a don Roberto durante años sin saber que existía esta fortuna. Nos contó sobre sus sacrificios, su trabajo incansable, su amor incondicional. Queremos que sepa que la respetamos no por su riqueza, sino por su carácter. Por tercera vez en 2 días, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Pero estas eran lágrimas de gratitud y reconocimiento. Toda mi vida había sido invisible, había sido la mujer detrás del hombre, la madre que sacrificaba todo por sus hijos ingratos. Ahora, por primera vez, era vista y valorada por quien era realmente. Esa tarde, mientras revisaba más documentos financieros en mi nueva oficina, Moisés recibió una llamada que puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. Era Rebeca, y su voz sonaba desesperada. Señor Vargas, comenzó con voz temblorosa, necesito hablar con usted urgentemente. Hemos descubierto que hay problemas graves con la herencia que recibimos. Diego y yo no entendemos qué pasó. ¿Qué tipo de problemas, señora Rebeca?, preguntó Moisés con tono profesional. Las hipotecas, los impuestos atrasados, las deudas. Su voz se quebró. Fuimos al banco esta mañana para transferir los apartamentos a nuestros nombres, y nos dijeron que debemos $3 millones inmediatamente o van a ejecutar las hipotecas. ¿Cómo es posible que papá nos haya dejado en esta situación? Su padre les dejó exactamente lo que ustedes se merecían, respondió Moisés sin emoción. Propiedades que reflejan la forma en que trataron a sus padres durante los últimos años. Eso no es justo, gritó Rebeca. Somos sus hijos. Tenemos derecho a una herencia real. ¿Dónde estaba ese sentido de justicia cuando su madre trabajaba día y noche para pagar los medicamentos de su padre?, preguntó Moisés. ¿Dónde estaba cuando ella se sacrificaba mientras ustedes vivían en lujo? El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Rebeca habló con voz más pequeña. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Por favor. Diego y yo vamos a perder todo lo que tenemos. Hay una manera, dijo Moisés mirándome para confirmar que quería continuar con el plan. Pero requiere que ustedes reconozcan sus errores y estén dispuestos a cambiar completamente su actitud hacia su madre. ¿Qué quiere decir?, preguntó Rebeca con un hilo de esperanza en su voz. Su madre está viva, señora Rebeca. Y resulta que ella controla recursos que podrían ayudarlos. Pero solo si ustedes demuestran que han aprendido el valor de la humildad, el respeto y el trabajo honesto. ¿Mamá tiene dinero?, preguntó Rebeca confundida. Pero ella solo recibió un pasaje de avión. Ese pasaje de avión la llevó a una herencia que ustedes no pueden ni imaginar, explicó Moisés.
Pero su madre solo considerará ayudarlos si ustedes están dispuestos a disculparse públicamente por cómo la trataron, trabajar en servicio comunitario durante un año y demostrar que han cambiado realmente. Trabajar en servicio comunitario. La voz de Rebeca sonaba horrorizada. ¿Cómo? Trabajo manual. Como el trabajo que su madre hizo durante 72 años para mantener a su familia, respondió Moisés firmemente. Cuidar enfermos, ayudar a familias pobres, hacer el trabajo que ustedes consideraron por debajo de su dignidad. Rebeca colgó el teléfono sin responder. Moisés y yo nos miramos, y él sonrió. Esto va a ser interesante, dijo. Vamos a ver si la desesperación puede enseñar humildad a personas que nunca la aprendieron voluntariamente. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor elegante, servida por personal que me trataba con respeto genuino, reflexioné sobre el poder que ahora tenía. Poder para ayudar a mis hijos o dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Poder para cambiar la vida de cientos de familias trabajadoras. Poder para hacer el bien en una escala que nunca había imaginado posible. Roberto había sido más sabio de lo que nunca había dado cuenta. Había esperado hasta que fuera lo suficientemente mayor y sabia para manejar el poder responsablemente. Había esperado hasta que hubiera demostrado mi carácter a través de años de sacrificio. Y había esperado hasta que fuera evidente que mis hijos necesitaban aprender lecciones duras sobre el valor real de las cosas. Mañana sería mi tercer día como Teresa Monteverde Morales. Y sería el día en que decidiera qué tipo de matriarca quería ser para mi nueva familia, los cientos de empleados que dependían de mí, y posiblemente, si demostraban que habían cambiado, los 2 hijos que había criado con tanto amor pero que habían perdido el camino en algún punto de sus vidas privilegiadas. Una semana había pasado desde mi llegada a Costa Rica cuando recibí la llamada que había estado esperando. Estaba en la biblioteca de la mansión, leyendo sobre la historia del café costarricense y aprendiendo sobre mi nuevo negocio, cuando Aurelia me informó que tanto Rebeca como Diego estaban en la línea, juntos, desde la oficina de un abogado. Mamá. La voz de Rebeca sonaba completamente diferente. Quebrada, humilde, desesperada. Por favor, necesitamos hablar contigo. Necesitamos verte. Por primera vez en años, mis hijos me necesitaban realmente. No necesitaban mi servicio, mi silencio, o mi sacrificio. Me necesitaban a mí, con todo el poder que ahora tenía. ¿Dónde están?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía rápidamente. En la ciudad, respondió Diego, su voz también sonaba diferente, sin la arrogancia que había caracterizado su tono durante años. Hemos vendido todo lo que teníamos para pagar parte de las deudas, pero no es suficiente. Mamá, vamos a perder nuestras casas, nuestros autos, todo. Nuestros hijos van a tener que cambiar de colegio porque ya no podemos pagar las colegiaturas. Mis nietos. Había olvidado por un momento que las decisiones de Rebeca y Diego afectarían también a los pequeños. ¿Cómo están los niños?, pregunté. Confundidos, admitió Rebeca con voz quebrada. Sofía me preguntó ayer por qué estábamos empacando todas sus cosas. No sé cómo explicarle que su abuelo nos dejó en bancarrota. Su abuelo no los dejó en bancarrota, corregí firmemente. Su abuelo les dio exactamente lo que ustedes se ganaron con su comportamiento hacia nosotros durante años. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Diego habló. Mamá, sabemos que te tratamos mal. Sabemos que no fuimos los hijos que merecías. Pero por favor, ayúdanos. No por nosotros, sino por tus nietos. Era exactamente lo que Roberto había predicho. Mis hijos, enfrentados con la pérdida real, finalmente estaban aprendiendo a ser humildes. Pero ¿era sincero el arrepentimiento? ¿O era solo desesperación? Vengan a Costa Rica, decidí después de un momento de reflexión. Si realmente quieren hablar, vengan aquí. Quiero verlos a los ojos cuando me pidan perdón. Costa Rica, preguntó Rebeca confundida. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué hay en Costa Rica? Mi nueva vida, respondí simplemente. Si quieren ser parte de ella, vengan a conocerla. 2 días después, Moisés me informó que Rebeca y Diego habían comprado boletos de avión con los últimos ahorros que les quedaban. Vendrían con sus familias, sus cónyuges y mis 4 nietos, en el último intento desesperado de salvar su situación financiera. La noche antes de su llegada, no pude dormir.
Caminé por los jardines de la mansión bajo la luz de la luna, reflexionando sobre el encuentro que se avecinaba. Durante 45 años había sido la madre que daba todo sin recibir reconocimiento. Ahora tendría que decidir si estaba dispuesta a dar una segunda oportunidad a hijos que nunca habían valorado mis sacrificios. ¿Está nerviosa?, me preguntó Aurelia cuando me encontró en la cocina a las 5 de la mañana, preparando café. Terrificada, admití. Durante años soñé con el momento en que mis hijos me valoraran, me respetaran, me pidieran perdón. Ahora que está sucediendo, no sé si es real o si es solo porque necesitan mi dinero. Don Tadeo una vez me dijo algo sabio, compartió Aurelia mientras me ayudaba a preparar el desayuno. Dijo que la verdadera medida del carácter de una persona no es cómo se comporta cuando tiene poder, sino cómo se comporta cuando lo pierde. Hoy va a ver el verdadero carácter de sus hijos. A las 10 de la mañana, 3 autos llegaron por el camino de entrada a la mansión. Mi corazón se aceleró cuando vi a Rebeca bajar del primer vehículo. Se veía más delgada, con ojeras profundas, y vestía ropa que claramente no era de diseñador. Diego emergió del segundo auto con la misma apariencia de derrota. Pero lo que me partió el corazón fueron mis nietos, Sofía de 8 años, Mateo de 10, Carmen de 6 y Sebastián de 12, todos mirando alrededor con ojos grandes y confundidos. Decidí recibirlos en la sala principal, sentada en el sillón que había sido de Tadeo, vestida con un traje elegante que Aurelia había insistido en que comprara para la ocasión. Quería que vieran inmediatamente que ya no era la madre humilde que habían conocido. Cuando entraron a la mansión, las expresiones de shock en sus rostros fueron inmediatas y total. Rebeca se detuvo tan abruptamente que Diego casi choca con ella. Elvira y Alonso, los cónyuges, miraban alrededor con bocas abiertas como si hubieran entrado a un palacio. «Mamá», murmuró Rebeca, «¿qué es este lugar?» «Mi casa», respondí simplemente, observando sus reacciones cuidadosamente. Los niños corrieron hacia mí como siempre habían hecho, sin importarles la elegancia del entorno. «Abuela», gritó Sofía abrazándome, «esta casa es como un castillo». Por un momento, mi corazón se ablandó completamente. Mis nietos no tenían culpa de los errores de sus padres. Ellos me amaban incondicionalmente, como yo había amado a sus padres antes de que la codicia los corrompiera. «Siéntense», les dije a todos, señalando los sofás de cuero. «Tenemos mucho de qué hablar». Rebeca fue la primera en romper el silencio. «Mamá, no entendemos nada. El abogado nos dijo que tú controlas dinero que puede ayudarnos. ¿Pero cómo es posible? Papá te dejó solo un pasaje de avión». Ese pasaje de avión me llevó a descubrir que su padre tenía secretos que ustedes nunca se molestaron en conocer, expliqué calmadamente. Secretos sobre su familia, sobre su pasado, y sobre por qué ustedes recibieron exactamente la herencia que se merecían. Les conté la historia completa. Sobre Tadeo, sobre los 20 años de planificación, sobre cómo Roberto había observado su comportamiento durante su enfermedad, y sobre cómo había decidido que ellos no merecían verdadera riqueza hasta que aprendieran verdaderos valores. Con cada detalle de la historia, veía cómo la realidad se asentaba en sus rostros. Diego se puso pálido cuando entendió que habían sido probados y habían fallado. Rebeca comenzó a llorar cuando se dio cuenta de cuánto dolor habían causado. «Entonces», murmuró Alonso, «usted es realmente multimillonaria». «Soy la dueña de un imperio que vale más de 300 millones de dólares», confirmé. «Pero más importante, soy finalmente la matriarca de una familia que me respeta y me valora». «¿Y nosotros?», preguntó Diego con voz pequeña. «Somos parte de esa familia». «Eso depende de ustedes», respondí, levantándome y caminando hacia la ventana que daba a las plantaciones. «Su padre y su tío establecieron condiciones muy específicas para que ustedes pudieran ser incluidos en esta nueva vida». Les expliqué las condiciones: disculpas públicas, trabajo de servicio comunitario durante 1 año y demostración genuina de cambio de valores. Vi cómo Elvira y Alonso intercambiaban miradas de horror ante la idea de trabajo manual, pero Rebeca y Diego parecían estar considerando seriamente las opciones. «¿Trabajo de servicio comunitario?», preguntó Rebeca. «¿Cómo qué tipo de trabajo?» «Como el trabajo que yo hice durante 72 años», respondí. «Cuidar enfermos, ayudar a familias pobres, limpiar, cocinar, servir a otros antes que a ustedes mismos. Trabajo honesto que les enseñe el valor de las cosas que siempre tuvieron sin apreciar». «¿Y si aceptamos?»,
preguntó Diego. ¿Qué pasaría entonces? Entonces pagaré todas sus deudas actuales, les daré una casa modesta para vivir, y un salario básico mientras aprenden a ser las personas que deberían haber sido siempre, expliqué. Pero la riqueza real, el acceso al Imperio Monteverde, eso solo vendrá cuando demuestren que han cambiado realmente, no solo porque necesitan dinero. Los niños habían estado escuchando en silencio, y Sofía se acercó a mí. Abuela, me preguntó con su vocecita dulce, ¿eso significa que papá y mamá van a aprender a ser mejores personas? Su inocencia me partió el corazón. Eso espero, mi amor, le respondí acariciando su cabello. Eso espero. Rebeca se levantó de repente y caminó hacia mí. Por primera vez en años, me miró directamente a los ojos con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, dijo con voz quebrada, siento mucho haberte tratado como te tratamos. Siento no haber estado ahí cuando papá estuvo enfermo. Siento habernos reído de tu herencia en el funeral. Siento no haberte valorado nunca como merecías. Diego se unió a ella, también llorando. Mamá, fuimos hijos terribles. Te tomamos por garantizada toda la vida. Nunca apreciamos tus sacrificios. Si nos das esta oportunidad, juro que vamos a cambiar. Las disculpas sonaban sinceras, pero Roberto me había enseñado a observar acciones, no solo palabras. Las disculpas son el primer paso, les dije. Pero las acciones durante el próximo año van a demostrar si realmente han cambiado o si esto es solo desesperación. Aceptamos las condiciones, dijo Rebeca sin vacilar. Trabajaremos donde sea necesario, haremos lo que haga falta, aprenderemos lo que tengamos que aprender. Muy bien, asentí. Moisés les explicará los detalles mañana. Pero por ahora, son bienvenidos a quedarse en la casa de huéspedes y conocer su nueva realidad. Esta noche cenaremos juntos como familia por primera vez en años. Y mañana comenzará su año de prueba. Mientras veía a mis hijos absorber la magnitud de su nueva situación, y a mis nietos corriendo emocionados por los jardines de su nueva temporal casa, reflexioné sobre el círculo perfecto que Roberto había creado. Mis hijos finalmente estaban aprendiendo humildad, yo finalmente tenía el poder y respeto que merecía, y tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir nuestra familia sobre una base de verdaderos valores en lugar de codicia y desprecio. El Imperio Monteverde había encontrado su nueva matriarca, y esa matriarca había encontrado la oportunidad de enseñar las lecciones más importantes de la vida a los hijos que una vez pensó que había perdido para siempre. Roberto estaría orgulloso.